Hola a todos, todas. Muchísimas gracias por atender la misión de hoy. Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa, líder de proyecto de Estrategia Misión Cero, y estamos por acá para atender el webinario número 77. Este, pues desde que empezamos a hacer esta ronda de webinarios en donde compartimos saberes, compartimos metodologías y conocimiento desde todos lados de la República. Nada, hoy queríamos platicarles un poco del proceso que se ha llevado para generar un entorno hospitalario seguro en Pachuca de Soto, Hidalgo. Y bueno, también es bastante significativo porque estamos cerrando un ciclo en Estrategia Misión Cero. Ahora en agosto será la última vez que yo esté como líder de proyecto de Estrategia Misión Cero. Voy a pasar a ser más un asesor de la iniciativa y pues empieza a haber cambios sustanciales, pues para seguir impulsando la seguridad vial, la movilidad sostenible, entre otras cuestiones que urgen en nuestras ciudades. Sin más preámbulo, nos gustaría iniciar con la sesión. Les vamos a contar el proceso. No está del todo cronológico como se fue dando, pero sí, pues platicarles paso a paso que se dieron para poder llegar a las mejoras del entorno. Queremos platicarles que una de las primeras cosas que se hicieron fue un análisis de siniestralidad. Este análisis de siniestralidad se hizo con datos de la aseguradora AXA México, en donde se obtuvieron los datos para reconocer los puntos prioritarios en donde se están dando estos siniestros viales graves, ¿no? Estamos hablando de volcaduras, atropellamientos, choques, en donde una persona terminó lesionada, ¿no? Entonces, a partir de este análisis cartográfico que podrán estar viendo en las sesiones que hemos tenido del Open Data, pues logramos obtener estos mapas como el del lado derecho, ¿no? Del lado derecho podemos ver Pachuca de Soto y vemos estos hexágonos, ¿no? Con diferentes colores. Entre más rojo significa que son entornos de 150 metros en donde hay mayor riesgo vial, y entre más verde oscuro significa que el riesgo es menor. Es decir, hay menos casos de siniestros viales graves en esos entornos. Y un poco viendo aquí el mapa, pues podemos ver y reconocer ciertos patrones, ¿no? El primero es identificando los cruceros de mayor riesgo. Acá en esta lámina lo que podemos observar es el top 5 de estos entornos de mayor riesgo y destacamos ahí el punto 3, el entorno hospitalario en Avenida Francisco y Madero. Sin embargo, hay otros puntos de mayor riesgo como es el Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Real del Valle, y también el Boulevard Luis Donaldo Colosio con Boulevard Felipe Ángeles. Estos dos tienen el primer y segundo lugar y posteriormente ya el entorno hospitalario. Posteriormente regresamos al Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Ramón G. Bonfil, y en quinto lugar el Boulevard Felipe Ángeles y Avenida Tesontle. Aquí ya podemos ver algunas cosas interesantes. Primero hablar, ¿no? De cómo el Boulevard Luis Donaldo Colosio, que se puede ver como en esta franja de izquierda a derecha roja, ¿no? Termina fraccionando la ciudad, pero también de norte a sur el Boulevard Felipe Ángeles. Son dos vialidades rápidas, que de alguna manera no se han adecuado en su diseño a los nuevos usos, de suelo, y que siguen priorizando la velocidad vehicular como si fueran las carreteras federales que en su momento lo fueron, ¿no? Pero que ahora, tras la expansión urbana, pues no deben de tener esas características, ¿no? Posteriormente, junto con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, hicimos un mapeo de los puntos de mayor riesgo, pero exclusivamente para los peatones. Utilizamos las bases de datos de ingresos hospitalarios, en donde se recolectaron, ¿no? Estos atropellamientos en sitio.
Y lo que podemos observar es este mapa de la derecha, como un mapa de calor, ¿no? Donde podemos ver estos puntos rojos en donde más están dando atropellamientos. Los puntos de mayor riesgo, en este caso, en segundo lugar, se encuentra Avenida Francisco y Madero en la zona hospitalaria y en primer lugar el Boulevard Luis Donaldo Colosio y Javier Rojo. Para nosotros era importante poder distinguir, especialmente para los peatones, dónde estaban siendo atropellados, porque nos interesaba bastante el poder hacer intervenciones en donde se vieran beneficiados principalmente las peatones, por ser los usuarios más vulnerados de la vía, ¿no? Es importante mencionarles acá, ¿no? La comparación de los datos que se obtienen con AXA y los que se obtienen con los peatones exclusivamente de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. Y vemos que si bien los entornos varían, estos patrones territoriales se siguen encontrando en cuanto vemos el Boulevard Luis Donaldo Colosio, el Boulevard Felipe Ángeles y esta zona hospitalaria en Francisco y Madero como zonas de riesgo vial y en donde se están dando todos estos siniestros viales graves. Posteriormente lo que hicimos fue, nos pidió el Consejo de Prevención de Accidentes del Estado de Hidalgo que hiciéramos un estudio conforme a los puentes peatonales. En lo que vemos en la imagen de la derecha son todos estos puntos de atropellamientos respecto al año y estos círculos más grandecitos son la ubicación de los puentes peatonales. Y entonces lo que hicimos fue un análisis de buffer para saber cuántos peatones estaban siendo atropellados a 100 y a 300 metros de estas infraestructuras, ¿no? Un poco esto es lo que se ve, ¿no? Lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, los peatones están siendo atropellados en las inmediaciones de estos puentes peatonales. Son 51, me parece, los puentes peatonales que existen en Pachuca de Sota, son muchísimos para la dimensión de la ciudad. Y lo que podemos ver con estos colores más intensos es en dónde están siendo más atropellados los peatones. Entre un verde más intenso significa que en ese puente peatonal los peatones están siendo atropellados justo debajo del puente. Y entre más morado significa que están siendo atropellados en un rango de 300 metros a la redonda. Y entonces, de nueva cuenta, podemos ver del lado derecho, voy a señalarlo de un momento, ahí está. De este lado podemos ver de nueva cuenta el entorno el entorno hospitalario. Podemos ver por acá un puente peatonal sobre Felipe Ángeles, el bulevar Luis Donaldo Colosio, perdón, y pues varios puentes del Boulevard Felipe Ángeles, ¿no? Estos puentes pues son accesos al Tusobús, y podemos ver que las personas pues, aunque la vialidad es amplia y los vehículos van a alta velocidad, pues algunos peatones están siendo atropellados en estas inmediaciones. Esto es grave porque resulta que el 25% de los atropellamientos se dan a las inmediaciones de los puentes peatonales, es decir, a menos de 100 metros. Y el 46% se da a 300 metros a la redonda de un puente. En otras palabras, uno de cada cuatro peatones son atropellados justo debajo del puente peatonal y dos de cada tres están siendo atropellados en las inmediaciones a la redonda de 300 metros. Esto, de nuevo, pues nos trae bastante información reveladora sobre que estas infraestructuras no terminan por mejorar la seguridad vial de los transeúntes y que los usuarios están cada vez menos, ¿cómo decirlo? Menos, se me fueron las palabras, pues están menos cómodos con usar estas infraestructuras. Este es como el top 10 de los puentes peatonales en donde más atropellamientos se da. Vemos que a 100 metros el Tusobús de Juan Cedoria es donde más peatones atropellados se dan y después el Boulevard Luis Donaldo Colosio y Javier Rojo, ¿no? Y por acá vemos en el Hospital General de Pachuca, en la Avenida Madero, en esta zona hospitalaria, ¿no? Cómo se encuentra dentro del top 10 en el puesto número 7.
pero justo debajo, en el entorno de 300 metros, ocupa el primer lugar, ¿no? Ese mismo puente que vemos acá en los gráficos de la derecha, de color morado, la información. Les pasamos algunos datos porque también fuimos a auditar estos puentes. Estas son algunas fotitos de cómo se ven, ¿no? Por acá tenemos el puente peatonal. Pueden ver esta mega rampa para poder subir, ¿no? Y poder pasar al otro lado o poder acceder al transporte público. Aquí vemos un ascensor, por supuesto que nos sirve. No hay presupuesto que alcance para arreglar este tipo de infraestructura que se encuentran en el medio, al aire, ¿no? La intemperie. Este es el puente peatonal en Boulevard Luis Donaldo Colosio y Javier Rojo. También uno en donde más atropellamientos se da en las intersecciones. Y por aquí, pues lo que sé es que también por acá hay unas zonas, algunos hospitales privados, pero también hay varios entornos escolares alrededor, ¿no? Este es un puente peatonal frente a la Secundaria General 2 sobre Boulevard Felipe Ángeles, justo cuando empiezan las estaciones de Tuzobús a hacer los accesos a nivel de calle. Sin embargo, vemos cómo, a pesar de que se agregaron estos semáforos para que puedan acceder los usuarios, pues el puente peatonal sigue estando ahí, ¿no? El puente peatonal frente al Cecati, acá otra de las imágenes, y finalmente el puente peatonal sobre Avenida Madero, que se encuentra justo enfrente del hospital del General de Pachuca. Vemos acá varios problemas, ¿no? Entre ellos que hay una distribución ahí de las combis y del transporte formal e informal, que está bastante desordenado. Y vemos acá publicidad, y por aquí vamos a ver algunos detalles más adelante, pero me gustaría que nos centráramos en esta publicidad, porque si se fijan, la publicidad está instalada, ¿no? De manera que se hizo posterior a la construcción del puente peatonal. Y más adelante vamos a hablar sobre esto, ¿no? Una vez que se hizo todo esto, pues queríamos hacer acciones también en campo, y lo que se hizo fueron eh, acciones de auditoría en el espacio público, y procesos de socialización, ¿no? Fuimos ya al entorno hospitalario, fuimos y lo caracterizamos, dividimos las acciones como en tres cruceros prioritarios, para poder accionar en cada uno de ellos, ¿no? Evaluamos cuál es la población existente en todos este entorno, ¿no? En las colonias aledañas. Vimos cuántas personas usuarias vulneradas son las que viven alrededor de este, estos territorios, y empezamos con las auditorías. Primero hicimos una auditoría de caminabilidad que consiste en evaluar diferentes parámetros infraestructurales del espacio, entre ellos, por ejemplo, la presencia de banqueta, el ancho de banqueta, si hay cruce peatonal, rampas, semaforización adecuada, gestión de la velocidad adecuada, etcétera, ¿no? En general, las calificaciones fueron pues regular a malo. Vemos ahí los tres entornos y vemos que tuvieron una calificación de 7, 6 y 5, ¿no? Y que eso pues empieza a explicar el por qué hay tantos casos de atropellamientos en estos sitios, ¿no? También hicimos una auditoría de calles biciamigables con esta auditoría que co-construimos con el equipo de Mapacín, para poder ver también cómo es la infraestructura para el viaje en bici, entendiendo que también hay varios traslados por ahí que se realizan en bicicleta, ¿no? Lo que observamos es que en Avenida Francisco y Madero hay que hacer estos trayectos con precaución, justo porque hay transporte público que transita a altas velocidades, ¿no? Y que hay una infraestructura ciclista que está desconectada. Hay una ciclovía que se sube a la banqueta y después simplemente va desapareciendo y es invadida por ambulantaje, y posteriormente la ciclovía vuelve a bajar, ¿no? Al arroyo vehicular. Sin embargo, esta desconexión que se puede ver aquí, ¿no? De azul a amarillo,
es lo que genera que no sea tan legible el espacio y que se den algunos comportamientos de riesgo. Lo que hicimos también fue el monitoreo de las líneas del deseo peatonal. Pusimos este cruce itinerante en donde dimos paso a las personas y aprovechamos ahí para poder hacerles algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas entrevistas sobre el por qué transitan por ahí, por qué no utilizan el puente peatonal, el por qué deciden cruzar de esa forma. También hicimos levantamiento de percepciones a los usuarios, de cómo se sienten, si creen que es seguro, qué creen, cómo creen que puede mejorar el entorno, etcétera, ¿no? Aquí hay otras fotos con los compañeros, del Colegio de Arquitectos que estaba en ese momento. Por ahí el arquitecto, Manu, ¿no? Que nos apoyó bastante en todo este proceso. Y pues la intención era esa, ¿no? Por ahí vemos a un compañero recolectando información y poder saber qué era lo que sentían y por qué usaban o no usaban las infraestructuras. Y pues a través de esas encuestas, pudimos hacer algún análisis, ¿no? De motivos de uso y desuso del puente peatonal y de percepciones del espacio. Por ahí vemos al arquitecto Arnold, ¿no? Recolectando información en esa lona. Lo que vemos es que le preguntábamos a la gente cómo te hace sentir caminar por aquí y cómo crees que puede mejorar este sitio, ¿no? Entonces les dábamos diferentes opciones y con una estampita ellos iban respondiendo, ¿no? Azul si es hombre, rosa si es mujer. Disculpen los colores asociados al género, pero es más fácil comunicar este, a los usuarios, ¿no? De lo que está pasando en el entorno. Y entonces acá lo que podemos ver es justo pues, las encuestas que se realizaron, 366, principalmente mujeres, son las que más se mueven en el entorno. Y lo que vemos acá es las respuestas, ¿no? ¿Cómo te hace sentir caminar por este crucero? La mayoría contestó felicidad, contestaron mujeres inseguridad principalmente, ¿no? Y también consideraron que era difícil. Y en cuanto a qué propondrían para mejorar el crucero, hablaron de reductores de velocidad, se habló de cruces con cebras peatonales, iluminación, mujeres e incluso la colocación de un semáforo, ¿no? Era parte de estas respuestas que se fueron dando. También este cuestionario se recolectó en los tres entornos, pero hubo de motivos de desuso de puente peatonal que se usó exclusivamente ahí, ¿no? En el sitio del puente peatonal y se le preguntaba justo a las personas que decidían cruzar por abajo. ¿Qué, qué fue lo que respondieron los usuarios? Motivos del desuso, principalmente no pueden utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justo es un entorno hospitalario en donde las personas van con algún problema de salud. Muchas veces no es visible ese problema de salud. Se habló de paros cardíacos, se habló de influenza, de COVID, de problemas en la columna, etcétera, ¿no? Más pues las personas adultas mayores, problemas de discapacidad, etcétera, ¿no? También se habló de inseguridad, ¿no? De sentirse inseguras al usar esta infraestructura, que implica mucho esfuerzo utilizarlo y por ahí, pues otros motivos, ¿no? Y a través de este conocimiento, pues decidimos hacer activaciones con las escuelas y con los hospitales para poder activar, ¿no? El entorno. Hicimos esas acciones de urbanismo táctico, por ahí es la pinta de las cebras, ¿no? Con este diseño lúdico que se utilizó, en donde participaron justamente de la Escuela Ontoria, del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo, del Consejo de Prevención de Accidentes, entre otros, ¿no? Y la intención era activar a la población, que la población y la ciudadanía y los grupos vecinales vieran que participar era posible, que los cambios eran posibles y sumar esfuerzos, ¿no? Para poder ver una transformación profunda. Gracias a este esfuerzo de participación y gracias al gran trabajo del Consejo de Prevención de Accidentes del Estado de Hidalgo, logramos hacer una encuesta origen-destino. Lo que hicimos fue colocar estas carteles
en donde se le pedía a la gente que llenara la encuesta, ¿no? La encuesta se llenó con personas del Hospital General de Pachuca, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Jardín de Niños Sontoria, la Escuela Primaria 18 de Marzo y la Secundaria General número 1. Y la intención era buscar y conocer los patrones, ¿no? de movilidad de las personas que pues llegan a estas instituciones que se encuentran en sitio. Al final logramos que 1,404 personas respondieran, ¿no? a la encuesta. 802 responden a personas usuarias de los centros hospitalarios como personal médico y salubristas de estos centros de salud y 602 personas de los centros escolares, incluyendo padres y madres de familia como personal, ¿no? de estos centros escolares. De toda la población, 278 personas se identificaron como hombres y 1,126 como mujeres, ¿no? No es para sorpresa de nadie, el entorno, al ser un entorno escolar, un entorno hospitalario, y sabemos que son las mujeres quienes se les asocia estos roles de cuidado, pues entendemos que había una gran proporción de mujeres que pudieron llenar esta encuesta. Y si recordamos, también fueron las mujeres transeúntas, ¿no? Que se movían en el espacio, las que también fueron la mayoría que contestaron las encuestas de percepciones. Entonces, está relacionado, tiene muchísima lógica, ¿no? Cuando les preguntamos el reparto modal, resulta que más 50,4% de los usuarios llegan al entorno en transporte público, el 10,1% llegan caminando. ¿Por qué hago énfasis en estos dos? Porque recordemos que el transporte público no te deja justo enfrente de tu destino, sino que hay que hacer el último traslado caminando, ¿no? Y entonces podríamos hablar de que el 60,5% de la población se puede interpretar como peatones del entorno. Un 37,1% llega en automóvil y el resto en motocicleta o en taxi al sitio, ¿no? Hicimos un análisis de las rutas más probables. Este análisis cartográfico justo se genera cuando los usuarios nos dicen la colonia de origen y el sitio de destino. Y entonces, en este análisis cartográfico que se observa del lado derecho, podemos ver como raíces, ¿no? ¿Qué significan esas raíces? Significan que son los traslados que hacen los usuarios para llegar al entorno. Entre más ancho es el traslado, ¿no? Esta raíz significa que es una vía en donde más viajes se realizan. De color amarillo significa que son los traslados que se hacen desde el municipio de Pachuca de Soto y desde Mineral de la Reforma se ven de color azul, ¿no? Entonces, un poco así son estos patrones de viaje que se generan para poder llegar a la entidad. Em, ¿De dónde llegan estos usuarios? De Mineral de la Reforma. Llegan de 5 colonias específicamente: Provincia, Paseos de Chavira, Campestre, Carboneras y Manuel Ávila, ¿no? En Pachuca de Soto, desde Felipe Ángeles, Madero, Doctores, Guadalupe y Cubitos, que son colonias justo aledañas al entorno. Y lo que se ve en azul marino son todo el resto de colonias que se mencionaron, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que el 50% de los viajes vienen, ¿no? de colonias del entorno, ¿no? cercano, y un 25% viene desde Mineral, desde la Reforma. Y al final estos datos pues son importantes porque van revelando cuáles son estos patrones de traslado. No lo pusimos como tal, pero también decirles que la mayoría justo hace entre 15 o 30 minutos para poder llegar ahí, ¿no? Solo me parece que era menos del 3% quienes decían que hacían traslados de 1 hora o más de tiempo. Y lo que quiere decir esto es que si se hacen modificaciones en el entorno, pues esto no va a afectar de manera significativa en el tráfico, sino que va a mejorar la seguridad vial, permitiendo que los usuarios puedan seguir llegando al traslado o al destino, ¿no?
Finalmente, pues toda esta información se fue recolectando en un proceso. Empezamos en 2021 y justo nos sumamos a las mesas del Consejo de Prevención de Accidentes. Se hizo un convenio de colaboración con el COEPRA. Se entregaron diferentes reportes de las auditorías, de las acciones ciudadanas, de las percepciones, etcétera. Se hizo una mesa de trabajo y de vinculación justo con las autoridades municipales y estatales. Por ahí, la verdad es que CIPDUS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, siempre estuvieron en las mejores disposición de colaborar, de poderse enfrentarnos a todos los retos, ¿no? Que nos íbamos topando. Y pues se hizo ahí un análisis bastante interesante, ¿no? Sobre qué húbole con los puentes peatonales de Pachuca. Y un poco esto va más en tono de chisme. Resulta que en el proceso las autoridades ven, analizan quién es el dueño de los puentes peatonales de la entidad, ¿no? Es decir, a qué dependencia le corresponden. Y lo que se observó es que había una gran cantidad de puentes peatonales que estaban adjudicados a una empresa, ¿no? Una empresa de publicidad. Y entonces esta empresa de publicidad lo que hizo fue adecuar los puentes peatonales para colocar la publicidad de arriba, pero eso dañó a las estructuras y las estructuras se volvieron peligrosas para el transeúnte que los usaba, ¿no? El daño estructural fue tan grave que varios de estos puentes peatonales tuvieron que clausurarse, entre ellos el que está enfrente del Hospital General de Pachuca, y eso en el proceso fue lo que motivó pues también mucho de los análisis que les presentamos por acá, ¿no? Eh, Finalmente, me parece que todavía sigue en proceso el poder quitar esta adjudicación que se le dio a esta empresa de publicidad y ver pues qué se va a hacer, ¿no? Y esto es bastante relevante porque no solo sucede en Pachuca, la verdad es que nosotros hemos monitoreado, ¿no? En todo el país estos casos. Y lo que vemos es que los puentes peatonales, más que sean construidos para el peatón, son construidos con fines pues de recaudación de dinero a expensas de la calidad del espacio público. Lo que se hace, pues, por ejemplo, en Ciudad Juárez, se hizo una adjudicación de 5 puentes peatonales a una empresa de publicidad. El gobierno, el ayuntamiento no iba a colocar absolutamente nada de dinero para su construcción, pero iba a permitir que estos privados pusieran pantallas y publicidad, ¿no? Cosa muy extraña, por ejemplo, en Ciudad Juárez también la empresa tuvo que darle 1 millón de pesos a gobierno y tenía que acceder a poner publicidad del ayuntamiento de manera gratuita. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Y que les digo, sucede en todo el país, pues que los puentes peatonales están más en la lógica de tener publicidad en sitio, de poder generar recursos al ayuntamiento, recursos monetarios, y no pensados en la accesibilidad, el confort y la seguridad del peatón, ¿no? Y vimos en el caso de Pachuca que incluso pueden dañar estructuralmente a la infraestructura y esto generar pues una serie de problemas posteriores que al final le siguen costando al ayuntamiento, ojo, porque el ayuntamiento es el que tiene que costear el retiro, el que se enfrenta a los problemas y además son problemas heredados, porque generalmente estas concesiones se dan en una administración y los problemas se observan a la siguiente administración, ¿no? Ya cuando no hay un monitoreo adecuado o cuando las empresas en esa transición pues empiezan a utilizar pues la poca capacidad del cambio de administración para monitoreo y supervisión
y empiezan a generar todos estos procesos bastante turbios, ¿no? Del entorno y de estos puentes. Al final se hizo toda una propuesta, ¿no? De mejora en el entorno que incluía el retiro del puente peatonal, el camellón, la infraestructura ciclista, la ampliación de los cruces peatonales, la semaforización. Por ahí, la Secretaría de Ciudad Pública y Tránsito Municipal hicieron unos estudios de qué pasaba si se colocaba un semáforo, ¿no? Si se empeoraba o no el tráfico, entre otras, ¿no? Desde el año pasado se lanzó la licitación del estudio por completo y posteriormente la licitación de la obra. Y pues nada, o sea, estamos bastante contentas y contentos porque justo este viernes se hace el retiro ya del puente peatonal con la posterior eh, creación, ¿no? De un cruce peatonal accesible a nivel de calle, que garantice sobre todo pues, la accesibilidad, la seguridad y el confort de los usuarios del entorno hospitalario. Parece un chiste, pero que un entorno hospitalario se convierta en un punto rojo de atropellamientos y de muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito es una contradicción a las leyes, a los reglamentos y a las normas oficiales que tenemos y sucede en todo el país. En este caso hablamos de Pachuca de Soto como un caso de estudio, pero hemos observado continuamente este tipo de situaciones en diferentes entornos hospitalarios del país. Entonces, pues nada, o sea, queríamos contarles como este proceso de lo que se ha venido haciendo en este entorno en Pachuca de Soto hasta que hemos logrado consolidarlo como un territorio cero y pues decirles que esta licitación, ¿no? que se hizo pues viene bastante amplia y que vamos a ver una transformación completa, ¿no? Desde el retiro de puente peatonal, la instalación de cruces pompeyanos, tiempos semafóricos óptimos, instauración de un camellón central, la incorporación de accesibilidad universal, la señalización vial y balizamiento, iluminación y el rediseño geométrico de la rotonda frente al IMSS. Esperamos que esto se pueda ver pues generado en este segundo semestre del año. Pero bueno, hay otros procesos que no dependen de nosotros. Ahora sí que esto es meramente lo que se lanzó para la licitación y lo que hemos observado del proyecto es que está bastante completo y que la verdad es que las CIPDUS, Secretaría de Salud, el Consejo de Prevención de Accidentes y la Secretaría de Ciudad Pública están haciendo de todo para que este proyecto vea la luz y se pueda generar este entorno hospitalario seguro. Creo que con eso terminaría, o sea, agradeciendo a las organizaciones civiles, al Colegio de Arquitectos de Hidalgo, a las escuelas, a los centros hospitalarios, ¿no? Las clínicas, la Secretaría de Salud y la Infraestructura y la Secretaría de Infraestructura Pública, ¿no? Y Desarrollo Urbano Sostenible, porque el trabajo que se ha logrado y estos cambios, pues son gracias al trabajo multisectorial, multidisciplinario, y sobre todo pues con esta mano de la participación ciudadana activa, ¿no? No nos queda más que agradecer muchísimo a todas y todos, esperando que podamos tener otras misiones, ¿no? Con ese nivel de éxito. Y pues nada, agradecerles enormemente por habernos acompañado en estos más de 70 webinarios. Y pues agradecidos con todas y todos. Y pues nada, les agradecemos mucho y que tengan muy bonita tarde. Chao. Mil gracias por aceptar las misiones.